Cuando a mediados del siglo XIX un monje agustino comenzó sus experimentos cruzando diversas variedades de plantas en el jardín de su monasterio, no sospechaba que estaba inaugurando una disciplina completamente nueva dentro de la biología. Hoy, la genética, el estudio de las leyes de la herencia, va ligada de forma inseparable al nombre de Gregor Mendel. Pioneros de las ciencias. Gregor Mendel y la genética clásica. Mucho antes de Mendel, la humanidad ya se había dado cuenta de que los padres transmitían determinados rasgos a sus hijos. Y se hacía uso de este conocimiento para criar animales con las características que convenían o plantas para obtener cosechas más abundantes. ¿Pero a qué se debe que los hijos se parezcan a sus padres? La primera persona que se aventuró en un estudio sistemático de las leyes de la herencia fue el monje agustino Johann Gregor Mendel. El abad del monasterio reconoció el talento científico de Mendel y le envió a Viena para cursar estudios universitarios durante 2 años. Allí Mendel se dedicó a las matemáticas y a la física, pero sobre todo a la botánica. A su regreso al monasterio de Brunn, Mendel inició sus experimentos con guisantes y judías. Durante 2 años, estudió cerca de 13.000 plantas para comprobar hasta qué punto se transmitían las características visibles de unas a otras. Mendel parecía mostrar más interés por la ciencia que por su labor pastoral. Para llevar a cabo los cruzamientos, Mendel eligió características perceptibles a simple vista, como la forma y el color de las semillas, el color de las flores y la altura de las plantas. Sus incansables esfuerzos de investigación le llevaron a formular las que más tarde se conocerían como las leyes de Mendel. Cuando se cruzan 2 individuos con un rasgo distinto, en nuestro ejemplo el color de las semillas, toda su descendencia será igual, en este caso amarilla. Las características de cada progenitor vienen determinadas por 2 factores hereditarios. Cuando se efectúe el cruce, cada progenitor transmite a la descendencia un solo factor. Pero si se combina el verde con el amarillo, solo salen guisantes amarillos. Aquí el amarillo ha prevalecido sobre el verde. El factor amarillo es dominante y el factor verde es recesivo. Pero como el mismo Mendel descubrió más tarde, no siempre predomina una característica sobre la otra. Tal como le reveló el color de las flores, pueden aparecer híbridos. Si se cruzan plantas de guisantes de flores rojas con las de flores blancas, nacen otras de flores rosadas. Si después se cruzan las de flores rosadas entre ellas, en la siguiente generación vuelven a salir flores rosadas, pero también hay blancas y rojas en una proporción fija de 1 por 2 por 1. Mendel observó que sucede lo mismo con los guisantes amarillos híbridos, que producen amarillos y verdes en una proporción de 3 por 1, según la combinación de los factores hereditarios, los genes. Mendel publicó sus descubrimientos en 1865 y envió su tratado a numerosas bibliotecas.
Sin embargo, no encontró eco entre los expertos. En aquellos años, su enfoque basado en métodos estadísticos para resolver problemas biológicos se hallaba fuera de lugar y probablemente tampoco se entendió adecuadamente. Mendel no fue capaz de explicar dónde se encontraban los portadores de la información hereditaria, por tanto, no pudo mostrárselos a nadie. 20 años antes, el Beagle se había hecho a la mar, llevando a bordo a un joven naturalista británico llamado Charles Darwin. A su regreso de una travesía de 4 años, Darwin valoró los resultados de sus investigaciones, formulando la teoría de la evolución. En 1859 se publicó su obra más importante, El origen de las especies, una espectacular teoría que suscitó un encendido debate público. La teoría de la herencia de Mendel nunca fue tan popular. Hubo que esperar 30 años para que sus escritos fueran redescubiertos y reconocidos. Experimentando con óvulos y espermatozoides, el médico y biólogo alemán August Weismann demostró a finales del siglo XIX que el núcleo de la célula contiene una sustancia que juega un papel fundamental en la herencia. La denominó plasma germinal. Dicha sustancia es la encargada de que una patata dé otra patata, una manzana otra manzana, y garantiza también que un caballo engendre otro caballo. En 1882, el anatomista alemán Walter Flemming divulgó sus experimentos de coloración de células. Utilizando un tinte determinado, era posible observar un material dentro del núcleo celular que Flemming denominó cromatina, inspirándose en el término griego que significa color. Flemming se dio cuenta de que justo antes de la división de la célula, la cromatina se compactaba originando unas estructuras en forma de diminutas varillas, a las que llamó cromosomas, en griego, cuerpos de color. Inmediatamente antes de la división celular, los cromosomas se desplazan hasta el centro de la célula y luego se separan. Dado que cada célula resultante posee el mismo número de cromosomas que la célula madre, estos han tenido que duplicarse previamente a la división. Cada especie posee un número distinto de cromosomas, pero dentro de cada especie dicho número se mantiene constante. Las células humanas, por ejemplo, contienen 23 pares de cromosomas, o sea, un total de 46. Sin embargo, los óvulos y los espermatozoides contienen solamente la mitad. Cuando se unen, se restaura la serie completa de cromosomas. La importancia de la correcta distribución de los cromosomas se pone de manifiesto en diversas enfermedades. En el caso del síndrome de Down, al que erróneamente se llama mongolismo por la forma de los párpados de quienes lo padecen, está repetido el cromosoma. Finalmente, en 1903, el biólogo norteamericano Walter Sutton descubrió que los cromosomas se comportan exactamente como Mendel había deducido para sus factores hereditarios. Sutton fue el primer científico que identificó los portadores de dichos factores. El inmunólogo y patólogo Karl Landsteiner había desarrollado en 1901 el sistema AB0 de los grupos sanguíneos, y por ello pudo probar que las leyes de Mendel se cumplen también en los seres humanos. A principios del siglo XX, Thomas Hahn Morgan realizó una serie de experimentos con la mosca de la fruta. Estudió rasgos visibles como el tamaño de las alas y el color de los ojos. Morgan descubrió que no todas las características se transmiten de manera individual, sino que por el contrario se distribuyen por grupos. Comprobó que el número de esos grupos es siempre igual al número de cromosomas. A partir de la frecuencia con la que dos rasgos se transmiten juntos, es posible deducir su respectiva posición. Cuanto más cerca se encuentran dos genes, más firmemente unidos se hallan. Barbara McClintock pudo observar directamente cómo se rompe la rígida unión entre dos genes. Describió ese intercambio de marcadores genéticos entre pares de cromosomas con el término de crossing over, entrecruzamiento. A mayor proximidad de dos genes, más fuerte es la conexión entre ambos y menor la probabilidad de que se separen por entrecruzamiento. En 1983, Barbara McClintock fue galardonada con el Premio Nobel de Medicina en reconocimiento a su trabajo.
Debemos a todos estos descubrimientos la interpretación actual de las leyes de la herencia y del material genético ADN. Los factores hereditarios no son unidades de información rígidas e inalterables. Por el contrario, están sujetos a un flujo constante de cambios menores de vital importancia para el proceso evolutivo. Por eso, exceptuando el caso de gemelos idénticos, es imposible que haya dos personas iguales en el mundo. En el pasado, los criterios de los mecanismos de la herencia adoptaron a veces formas muy curiosas. Algunos científicos pensaban incluso que el esperma contenía diminutos seres humanos preformados. El óvulo desempeñaba un papel secundario en esta teoría, pues era el alimento para el embrión en desarrollo. Otras, sin embargo, favorecían el papel del óvulo y afirmaban que contenía un ser humano completamente preformado. Según esta teoría, toda la raza humana ya estaba almacenada en los ovarios de Eva. Fue el trabajo de Mendel el que hizo posible la interpretación actual de las leyes de la herencia. La genética clásica se aplica en la ganadería moderna y en el cultivo de plantas. Mediante complejos cruces, los biólogos pretenden mejorar la resistencia a las plagas y enfermedades, así como el incremento de las cosechas. La genética humana moderna se basa también en las leyes de Mendel. Gracias al perfeccionamiento de las técnicas de laboratorio, ya es posible detectar más de 75 enfermedades hereditarias en la 10ª semana de gestación. Entre ellas figuran defectos relativamente inofensivos, como el daltonismo, pero también la hemofilia, que puede resultar fatal, así como algunos tipos de cáncer. Los científicos ya descifraron a principios del siglo XX que los cromosomas son portadores de la información genética, pero hasta muchos años después no se pudo determinar cómo se almacena, duplica y solicita esa información. El punto de inflexión se alcanzó en 1953, cuando Francis Crick y James Watson consiguieron definir la estructura del ADN. Con ello establecieron las bases de la genética molecular moderna. Empleando métodos avanzados de ingeniería genética y bioquímica, se cree que algún día el hombre será capaz no solo de detectar en fase precoz las enfermedades hereditarias, sino también de curarlas. Y podremos aprovechar todas las posibilidades que ofrece esta disciplina científica, todavía incipiente, porque en su día un hombre perseveró contracorriente en sus ideas, Gregor Mendel. Gregor Mendel tenía razón cuando el 1 de octubre de 1883, poco antes de su muerte, afirmó en público: «Aunque he vivido momentos amargos a lo largo de mi vida, debo reconocer con gratitud que fueron ampliamente superados por los buenos. Mi trabajo científico me ha proporcionado muchas satisfacciones y estoy convencido de que no pasará mucho tiempo para que el mundo entero reconozca los resultados de este esfuerzo».